Buenas tardes, compañeros. En este video hablaremos de Michel Foucault y de su concepción del poder. El poder punitivo, el del castigo sobre el cuerpo, el poder disciplinario o poder panóptico y el surgimiento de la biopolítica y del biopoder. Como todos ustedes sabrán, Foucault es conocido fundamentalmente por su obra, Vigilar y Castigar. En ella se describe como Demián un regicida, es decir, alguien que había intentado atentar contra la vida del rey. Es brutalmente ejecutado, se le tortura, desmiembra. Por el haber querido dañar el cuerpo del rey, recibiría un castigo proporcional, o mejor dicho, desproporcionado sobre su cuerpo. Este criminal debería servir de ejemplo para que nadie más quisiera intentar dicho acto atroz. Ahora bien, como lo plantea Foucault, con esta forma de ejercer el poder del soberano o del rey, el poder total sobre el cuerpo de una persona es tremendamente ineficiente, ya que se debe capturar al criminal ipso facto o en el acto, y se debe disponer de ejecutarle y hacerle daño a su cuerpo de forma tal espectacular que sirva de ejemplo para que otros no le sigan. Esto genera exactamente lo contrario en el pueblo que se rebela, toma la Bastilla y reclama el poder al viejo orden, al régimen, a los reyes. Surge por tanto con la era moderna, y a partir de la Revolución Francesa, una nueva forma de entender el poder. Ya no sería el poder total y absoluto que tenía el soberano de quitar la vida, sino otra forma de poder. Ilustrados como por ejemplo Jeremy Bentham pensarán que el poder debe ejercerse sobre ellos, que sean peligrosos para la sociedad. Por ejemplo, los criminales, mediante la arquitectura, solo mediante la arquitectura. Claro, se medirá. Sí, exactamente, mediante la arquitectura. Una arquitectura de tal forma con una torre central, toldos, las celdas o caras del edificio mirando hacia el centro. De esta forma, para que se viera en todo momento a cada uno de los miembros de esa institución, y de esta forma, mediante la mirada vigilante, se interiorice la mirada del vigilador, y cada uno, sin saberse vigilado o no, controle su propia conducta. Esta es una forma más eficiente de control, una forma de control a través de la mirada, que por tanto será exportada de la cárcel, también a los colegios, a las fábricas, a los hospitales, a los hospicios, a los hospitales psiquiátricos. Todas las instituciones públicas tendrán cierta estructura jerárquica y panóptica, donde todo lo que allí ocurre está bajo el escrutinio público. No hay lugar para la ejerción de lo privado, y por lo tanto el control de la conducta es constante. Mediante el examen, que su forma más habitual es la corroboración de los estudios aprendidos, por ejemplo, en una escuela, pero también la examinación del cuerpo de los enfermos o de los reos. Noten cómo la palabra es exactamente la misma, examen o examinación. Sanciones disciplinarias para aquellos que no ajusten a la norma y entiendan que, por ejemplo, ejercer el poder sobre la conducta y encauzar a aquellos desviando de la norma es mucho más abarcativo que simplemente castigar a un criminal que ha infringido la ley, pero para salirse de la norma basta meramente con no ajustarse a los estándares establecidos. Finalmente, y la razón de peso por la que Foucault describe a estas instituciones como panópticas, es el ser un lugar de enclaustramiento, la entrada y la salida a todas ellas está estrictamente regulada. Nadie puede entrar o salir de la En este escuela, poder, la que pasa fábrica, de el ejercerse hospital, estrictamente sobre sin el cuerpo del permiso, criminal a sin la conducta de autorización, los sin normales, que nadie es en el mucho más horario eficiente, correspondiente mucho más y sin eficaz. que sea la Pero persona viene una nueva forma de correspondiente. vivirse, el poder, que registra los nacimientos, las defunciones, los casamientos. El poder clásico que la Iglesia tenía sobre sus fieles o sobre aquellos a los cuales registraba nacimiento, defunción, bautismos y casamientos, este nuevo poder sobre los seres vivos no tiende a controlar la conducta individual del criminal o la conducta normal del ciudadano, del alumno o del trabajador, sino que va a tender a controlar las poblaciones. Empieza a surgir un poder como por ejemplo el de los seguros de vida, de prever lo que vaya a pasar en cualquier eventualidad, accidente o tragedia que pueda suceder para controlar las consecuencias. Este nuevo poder se llamará biopoder.
capaz de diseñar políticas públicas de salud, educación, de saneamiento, vacunación. Es el nacimiento de la biopolítica. Un control sobre los ciudadanos, no en tanto en individuos, sino tanto en población para controlar lo que sucede en las poblaciones, controlar las pandemias, las epidemias de salud pública, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad. ¿Qué tan eficiente es el cuerpo de los individuos? Recordemos que, por ejemplo, en Vigilar y Castigar, Foucault había planteado que el poder se ejercía para ejercer un control sobre el cuerpo útil y dócil, que sea igualmente un cuerpo fuerte como el del soldado e instruido como el de una persona educada. Un cuerpo sano como una persona que ha ido a una institución de salud, pero que también mediante esta disciplina sea un cuerpo del mismo modo. El biopoder y la biopolítica se ejerce sobre el cuerpo de la población para hacerla útil, hacerla sana, saludable, eficiente, productiva. Esta es la nueva forma de poder a la que estamos asistiendo en final del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por las tres formas de poder que Foucault describe a lo largo de su teoría: el poder punitivo represivo sobre el cuerpo, el intermedio interludio del poder disciplinario sobre quienes no se ajustan a la norma y finalmente el nacimiento de la biopolítica y biopoder, que se ejerce sobre las poblaciones humanas.